Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Esta que es una semana de fiestas patrias y hay mucho que decir acerca de las mujeres en esta que es una conmemoración única e histórica. Bueno, pues este es el programa 220 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte primero a través de la señal de Maya FM, donde estrenamos este programa en el 103.5. Y hoy, miércoles 17 de septiembre, que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TVCUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Saludo también a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten este programa en Click Noticias, las noticias del 10 con Ramón Aguilera, QR Noticias y Mujer Total. Suscríbete a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales, estoy en todas, en TikTok también. Allí puedes encontrar más contenidos sobre feminismos y sobre todo en corto y sin tanto rollo. Como sabes, aquí las mujeres son las protagonistas, pero reflexionamos acerca de muchos temas que tienen que ver con el machismo, el feminismo, los estereotipos, los roles de género, entre otros. Por supuesto, todo en corto y sin tanto rollo. Saludo también a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados igualmente 10 de la mañana en Caribe FM en Cancún en el 101.9 y los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM y los domingos a las 11 de la mañana en dos estaciones en la capital de Quintana Roo, en Chetumal en el 860 de AM y en el FM en el 100.9. Bueno, pues como sabes también, aquí lo que quiero sobre todo es contribuir a una sociedad pues más justa, más igualitaria, pero sobre todo más pacífica y con menos violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Bueno, por ello, hoy vamos a hablar, está dedicado el programa sobre todo a una noticia muy importante y es que hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció al cuidado como un derecho humano autónomo. Bueno, conversé con dos catedráticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expertas en el tema, la doctora Luz María Galindo Vilchis y la maestra Tania Meléndez. Bueno, por otro lado, ya sabes que Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, hizo historia este 15 de septiembre al convertirse en la primera mujer presidenta en dar el grito de independencia desde el balcón central de Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Incluyó arengas a mujeres que seguramente para muchas personas es la primera vez que escuchan sus nombres. Bueno, vamos a abundar sobre esto. También en las efemérides feministas te comento que el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños es el 23 de septiembre. Bueno, fue en enero de 1999 que la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, acordaron establecer el 23 de septiembre como el Día Internacional en contra de la explotación y el tráfico de mujeres, niñas y niños. También vamos a hablar de esto más adelante. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Quirón! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos!
abarrotada Plaza de la Constitución allá en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, se presentó este 15 de septiembre entre mexicanas y mexicanos para agitar la bandera nacional. Ella hizo historia este 15 de septiembre del 2025 al convertirse en la primera mujer presidenta en dar el grito de independencia desde el balcón central del Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Sheinbaum, quien en el 2024 arrasó en las urnas para convertirse en la primera presidenta de México, protagonizó el 215 aniversario del Grito de Dolores, que se escenifica ante miles de personas, el llamado a la insurrección lanzado por el sacerdote Miguel Hidalgo en 1810. Bueno, desde esta abarrotada Plaza de la Constitución, la presidenta se presentó ante mexicanas y mexicanos para abanderar y agitar la bandera nacional. Y bueno, fue alrededor de las 11 de la noche, estuvo acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, y bueno, la mandataria federal salió al balcón principal y realizó el tradicional grito de independencia. Pero en esta ocasión tuvo una particularidad y es histórico porque nunca antes se había destacado así la mención de heroínas de la patria y también el nombre de soltera de Josefa Ortiz, que la conocíamos como Josefa Ortiz de Domínguez. Bueno, la presidenta dijo así: mexicanas, mexicanos, viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, y después incluyó a Josefa Ortiz Telles Girón. Incluyó después el nombre de un hombre, José María Morelos y Pavón, e inmediatamente después a Leona Vicario. Después mencionó a Allende y también a Gertrudis Bocanegra para después continuar con Vicente Guerrero y Manuela Molina, la capitana. También dijo que las heroínas, viva las heroínas y los héroes que nos dieron patria. Esto nunca se había dicho, es súper importante. Yo estoy muy contenta, la verdad. También señaló a las mujeres indígenas y bueno, aquí vamos a ver el video porque si te lo perdiste, yo creo que es bien importante esta mención de las mujeres cuando todavía hay personas que se resisten, por ejemplo, al lenguaje inclusivo donde se menciona el femenino. Bueno, antes de salir al balcón, la presidenta Sheinbaum realizó una guardia de honor ante el retrato de la benemérita y dulcísima madre de la patria, Leona Vicario. Pero el acontecimiento no escapa a la realidad mexicana debido, pues, obviamente al riesgo de violencia y todas las situaciones que se presentan en el país en estos momentos. Pero bueno, ¿quién fue Gertrudis Bocanegra? Bueno, de acuerdo con el gobierno de México, Gertrudis Bocanegra nació en Pátzcuaro, Michoacán, en 1765 y ella fue una de las figuras más valientes de la insurgencia. Proveniente de una familia de comerciantes, recibió educación poco común para las mujeres de su época, lo que la acercó a las ideas ilustradas y revolucionarias. Tras el inicio de la lucha en 1810, convenció a su esposo y a uno de sus hijos de unirse al movimiento independentista, aunque ambos murieron en combate. Bueno, pero lejos de rendirse, Gertrudis Bocanegra se volvió pieza clave como mensajera y espía, transmitiendo información, ocultando armas y apoyando en operaciones insurgentes. Durante 7 años actuó en la clandestinidad, fue capturada y también sometida a terribles torturas. En el 11 de octubre de 1817 fue fusilada en la Plaza de Armas de Pátzcuaro, donde se negó hasta el último momento a delatar a sus compañeros. Bueno, otra de las mujeres que también mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum fue la capitana Manuela Molina, conocida como la Capitana. Fue una insurgente que destacó en las filas de la lucha armada, liderando un pequeño grupo de combatientes, y se ganó el apodo por su carácter firme y su papel como jefa de tropa, una posición excepcional para una mujer en la época. Su vida estuvo marcada por la entrega a la causa independentista, participando en operaciones locales y apoyando en batallas donde las mujeres pocas veces eran reconocidas como figuras de mando. Aunque la historia oficial le relegó durante mucho tiempo, hoy es recordada como símbolo de las mujeres que asumieron el liderazgo en el campo de batalla. Esto de acuerdo con el libro Mujeres y Revolución en la Independencia de Hispanoamérica.
Ahora, ¿por qué la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó a estas heroínas en el grito? Bueno, la inclusión de Gertrudis Bocanegra y la capitana y las heroínas anónimas tuvo un claro sentido político y cultural, dar visibilidad al papel de las mujeres en la independencia. Sheinbaum, al ser la primera presidenta de México en dar el grito, envía así un poderoso mensaje de continuidad histórica y de reconocimiento a las luchas femeninas desde las insurgentes hasta las actuales, y yo diría también que desde antes, porque las mujeres hemos estado presentes en todos los momentos de la vida y por supuesto también en los momentos históricos, en los más relevantes de este país y del mundo. Pero ¿tú qué piensas? Dímelo aquí en los comentarios. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, continuamos. Represento a Berta, tengo 32 años y soy de Brasil. Lo mejor que tengo en la vida son mis hijos. Fui madre con 14 años y un día conocí a una persona que me dijo que si me iba a España ganaría mucho más dinero como empleada del hogar. Como tenía 15 años y no podía viajar sola, me consiguieron un pasaporte falso. Cuando llegué a España, una persona vino a recogerme y me llevó a un club. Allí había otras chicas y al menos una de ellas era menor, como yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que iban a prostituirme. Y como no tienes otra opción. Me cambiaban de club cada poco tiempo porque había aviso de redadas. Yo generaba muchísimo dinero, pero no lo veía. Se lo quedaban todos ellos y, bueno, sé que le mandaban algo de dinero a mi hija. 2 años después me dejaron volver a Brasil después de rogarles que necesitaba ver a mi hija y que no iba a trabajar más. Pero a los 3 meses vinieron a buscarme. Y recuerdo en la frontera, en el control de pasaportes, que yo miraba al policía rogándole con los ojos que se diese cuenta de que yo era menor. Me obligaron a prostituirme de nuevo. Me dijeron que tenía que pagar mis vacaciones en Brasil. Muchos años después, cuando conseguí salir de todo, después de todo el maltrato y de las peleas, colaboré con la policía. A cambio, yo solo pedí protección. Pero no hicieron nada. Ni siquiera me han considerado una víctima de trata. Hasta muchos años después no conseguí recuperar mis documentos de identidad real. Ahora vivo con mis hijos, pero todo esto ha sido un auténtico calvario. En las efemérides feministas te comparto que fue en enero de 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres. Y allí acordaron en esa fecha establecer el 23 de septiembre como el Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños. Este día tiene el objetivo de crear conciencia en los gobiernos, pero también en la sociedad en general, sobre las consecuencias de este grave crimen, que consiste en la compra, venta y explotación para diversos fines, como el tráfico de órganos, trabajos forzados y principalmente la explotación sexual. Las víctimas de estos delitos sufren de privación de la libertad, violencia, también abuso sexual, embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos crueles e inhumanos. La conmemoración de este día, que la trata de personas constituye, es el objetivo que se visibilice, que constituye el negocio transaccional más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas, en el que las mujeres, niñas y niños son utilizados como mercancías para el consumo, sometiéndoles a la esclavitud y la explotación sexual. Bueno, la población más vulnerable, por supuesto, a este
estos crímenes a la explotación sexual y al tráfico, pues son las mujeres, las niñas y los niños, así como las personas migrantes y también las refugiadas. En México, la distribución inequitativa de recursos, bienes y servicios, la pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, la discriminación contra las mujeres y la violencia basada en el género son las condiciones que favorecen estos crímenes. Y como sociedad podemos hacer muchísimo, tomar conciencia y no participar de ninguna manera en ninguno de estos delitos. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. La trata de personas con fines de explotación sexual es una grave violación de derechos humanos. Todas las personas deseamos un futuro mejor cuando despertamos, desde el futuro inmediato con sabor a desayuno hasta futuros enormes con grandes metas por cumplir. Hay futuros pequeñitos que lo son todo y futuros con mucho pasado, con forma de trabajo digno, de vocación, de una vida plena. Pero todas, absolutamente todas las personas deseamos un futuro mejor cuando despertamos. Vivamos en el mundo en el que vivamos, ¿verdad? Si eres una de los casi 700 millones de personas que viven en situación de pobreza en el mundo, cuando despiertas, lo haces con la promesa permanente de que hay un lugar mejor. Un lugar en el que puedes ser tú, puedes ser lo que quieras, puedes cuidar de los tuyos, vivir y tener un futuro. Y quien mueve los hilos de la trata de personas lo sabe y tratará de engañarte. La captación de personas con fines de trata y explotación sexual existe en todos los países del mundo. Las mafias actúan entre los migrantes y refugiados que llegan a Europa, en los barrios deprimidos de las grandes ciudades o en cualquier lugar del mundo donde existan mafias dispuestas a ganar dinero con el consumo y la trata de personas. Es una realidad que está pasando ahora, mientras ves este video. Alguien aparece en tu vida ofreciéndote un futuro mejor e inmediato. Te ofrecen el pago del billete y te ofrecen un trabajo con el que podrás mejorar tu vida y la de los tuyos. Te venden un sueño que es prácticamente irreal, pero que es un horizonte de esperanza a todos los problemas que te ahogan. Cuando la captación de víctimas se pone en marcha, el futuro con el que soñabas parece que se puede hacer realidad. El dinero que puedes ganar en otro país, un trabajo garantizado, cuidar de los tuyos. Saben de tu vulnerabilidad y tu desesperación, y de eso se aprovechan. Pero cuando llegas al destino, todo se desmorona y la realidad se abre paso. Tu contacto en el país de llegada desaparece. El trabajo prometido no existe. El alojamiento se complica y no tienes dinero para hacer frente a esos gastos y se ocupan de ponerte como única salida la prostitución. Has llegado a un mundo donde no tienes ningún derecho, ni contactos que pueden ayudarte. Desapareces, y tu futuro también. Un mundo diminuto, que no para de menguar, donde te tratan como mercancía, te amenazan a ti y a tu familia, y del que parece que no puedes salir. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy muy agradecida y sobre todo honrada por tener a dos personalidades expertas en un tema que es fundamental para nuestra sociedad, a la maestra Luz María Galindo Vilchis y a Tania Meléndez. ¿Cómo están? Hola, Aide. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, maestra. ¿Cómo estás, maestra Luz? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí y pues muy honrada también de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Ellas están en la Ciudad de México y bueno, aprecio muchísimo más este tiempo porque son catedráticas súper ocupadas. Les voy a decir rápidamente quiénes son. Luz María Galindo Vilchis es coordinadora del primer diplomado Violencias y Diversidades del Seminario Estudios Interseccionales de la Desigualdad Social y también del Seminario Permanente Interinstitucional Familia y Diversidad.
todos del Instituto Mora. Asimismo, docente en la UNAM, realizó su estancia postdoctoral en el CEDUAC Colmex, Colegio de México, y sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, uso del tiempo, corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar, diversidad sexual y nuevas experiencias de ser hombre, es decir, las masculinidades. Y Tania Meléndez es socióloga, maestra y candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, también docente en la carrera de Sociología en la FES Aragón UNAM. Sus líneas de investigación son Sociología de la Familia, Sociología de la Religión, Perspectiva de Género, Cambio Social y Cultura. Y bueno, el motivo que estén aquí ambas es, pues sí, una celebración, pero también para que nos expliquen la importancia de que los cuidados hayan sido reconocidos recientemente como un derecho humano por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo quisiera decir que primero esos seminarios y diplomados fueron de hace tiempo, del Instituto Mora. Entonces, para hacer la aclaración, y después quisiera continuar hablando un poco sobre qué son los cuidados, porque hablamos comúnmente, ¿no?, de los cuidados, y pareciera que los cuidados es todo y nada. Entonces yo diría, ¿cómo vamos a hablar de los cuidados? Pues los cuidados son todas aquellas acciones de bienestar, ¿no?, físico, emocional y espiritual, que están en nuestra vida cotidiana, ¿no?, y que además dependen estas acciones de una o uno mismo, pero también de las personas u otros seres con los que nos relacionamos, y también del contexto en el que vivimos. Entonces, estas acciones son para el bienestar, ¿no? ¿Y por qué es importante resaltar que no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que ya estaba desde los griegos, ¿no?, que estuvo ya también en diferentes culturas, y que con la economía feminista en los años finales de los 70, de los 60, principios de los 70, toma gran auge porque las compañeras feministas hablan de la importancia y de cómo se suma a la economía, ¿no?, eso que no se había nombrado. Y entonces, durante la pandemia, ¿no?, se habla mucho de estos cuidados, y pasa de ser un tema de las sociedades, de ciertos sectores, a ser un tema global, a ser un tema que pasa a una agenda pública. Y en ese sentido es importante que ahora esté ya en la Corte Interamericana, ¿no? O sea, porque eso nos da ya una norma en toda América Latina. Entonces es importante contextualizar, me parece, por qué, ¿no? Porque la Corte se habla de este derecho. Interesante. En este sentido, bueno, sabemos quienes hemos leído del tema, y por supuesto ustedes son las meras del asunto, que las tareas de cuidado se han asignado a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. O sea, naces con vulva y entonces tú vas a cuidar de las hijas, los hijos, la pareja, las abuelas, abuelos, mascotas, personas enfermas. Tú te vas a dedicar a hacer esa chamba, no te vamos a pagar un peso, no vas a tener vacaciones, descanso, no te vamos a reconocer además, y entonces lo vamos a convertir en un trabajo invisible, no existe. Que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho, esto consideran que abona para que se reconozca en México, porque yo noto una distancia todavía muy grande como en el avance jurídico, ¿no?, en las leyes y en la sociedad. Pero, ¿qué piensas tú también?
maestra Tania. Sí, no, Tania, con gusto, Aide. Pues mira, abonando también a lo que comenta Luz, es importante este hecho del reconocimiento del cuidado como derecho humano autónomo que ha sido establecido y reconocido así en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante darle su valor al cuidado y no en paquete, ¿no? Porque a veces hablamos derechos humanos y entonces, claro, los derechos humanos son importantes y han sido importantes a lo largo de la historia que se fueran reconociendo y especializando cada uno de estos derechos humanos con pues el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho de las niñeces, etc. Pero a veces cuando lo vemos así en paquete a los derechos humanos, pues perdemos de vista también otros derechos, otras perspectivas. Entonces, por eso me parece que es muy importante este suceso de reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho autónomo. Y también, pues decir que en efecto es una lucha ganada, ¿no? por el movimiento de las mujeres que contemporáneamente pues es quien llevó la bandera y lo visibilizó, y que en efecto enfrentamos este reto que dices, Aide, que estos derechos que a veces quedan en papel o en grandes convenciones pues se lleven a cabo, que se ejerzan en las diferentes naciones, en las diferentes normativas de cada país, ¿no? Porque cada país, sí, los países que pertenecen a la organización de los estados americanos, tienen cada país retos muy importantes, porque si bien en México sí ya estamos hablando del derecho al cuidado, ya es algo que menciona o ha mencionado la presidenta explícitamente, que se menciona, ¿verdad?, por compañeras en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues también es el problema de cómo se va a llevar a cabo el ejercicio, el acceso pleno a estos derechos que implica este derecho autónomo que lo encierra el cuidado. Hay un trecho grande. ¿Y qué es lo que consideran, maestra Luz Galindo, que debe suceder para que, pues primero, muchas de nosotras, y bueno, la sociedad en general, todas las personas que participamos en la sociedad, sepamos que los cuidados son un derecho? Porque como que todavía esto creo que está como en una nube alejada y seguimos pues creyendo, claro, por cultura patriarcal, que pues las mujeres tienen que cuidar. ¿Cómo crees que deba llevarse esto a la práctica, que realmente se convierta en parte de la cotidianidad? Es chamba de las mujeres empezar a decir, ya no voy a cuidar, esta tarea también de los hombres de involucrarse al 100, pensar también en los momentos que podemos estar enfermos, ¿quién nos va a cuidar? O tal vez cuando lleguemos a la adultez mayor, que también, ¿quién nos va a cuidar? ¿Qué opinas acerca de este paso que es el que sí? Yo quisiera mencionar matices, ¿no? Porque creo que hay matices que esta es una resolución importante en términos que pasa a visibilizar y reconocer precisamente a el cuidado o los cuidados como un derecho, pero que también los cuidados se han considerado como una necesidad y como un trabajo, y que eso hace una diferencia también. Se tiene diferentes aristas de los cuidados, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque pareciera que si es un derecho está solo en la normativa, y muy bien si está en la normativa. Y además de estar en la normativa, cómo se incorpora a las políticas públicas, ¿no? Desde los diferentes planes y programas, pero además cómo lo llevamos al territorio. Porque una cosa, ¿no?, ya sabemos, es acá el punto 55 del
de los 100 puntos de presidencia, ¿no? Es cuidados. Y de hecho, ahora hay un anexo transversal de cuidados que se está proponiendo, ¿no? Para todas las dependencias, es decir, el tema está, y hay ya trabajo en diferentes comunidades, por ejemplo, acá en el Estado de México, en Ecatepec, hay organizaciones trabajando qué son los cuidados con las personas en su vida cotidiana, en el día a día, y haciendo trabajo interdisciplinario, pero preguntándole a las personas, oigan, ¿ustedes cómo se cuidan? ¿Qué son? O sea, preguntando y conociendo las necesidades. ¿Y por qué esto lo traigo aquí? Que tú dices, ¿cómo? O sea, va a ser, ¿no? O sea, esto posible, ¿cómo se hace? Yo digo, probablemente sí, ¿no? Pero se necesita mucha buena voluntad política, recursos de diferentes, no solo económicos, sino materiales, un trabajo corresponsable, ¿no? Y por eso aquí hablamos de la corresponsabilidad compartida diferenciada del Estado, del mercado, de las familias, de las comunidades y o sociedades, ¿no? Entonces, porque nosotras a veces vivimos hablando de estos temas, ay, sí, pues para nosotras es súper normal, ¿no? Y estamos porque cada día, pero cuando vamos, bueno, yo digo, salimos y le preguntamos a alguien, oiga, ¿usted cómo cuida? ¿No? Ah, pues yo cuido a mis nietos, y es lo normal, y entonces es lo normal, ¿cómo hago? ¿No? O sea, porque eso no está, a ver, no está mal, ¿no? Porque no está mal, es lo que ha hecho la gente todo el tiempo, y es como nos corresponsabilizamos para decirle, oiga, usted también puede descansar, y es parte de esta resolución, de decir, las personas, todas las personas, hombres, mujeres, tenemos derecho al tiempo, a tener tiempo para trabajar productivamente, pero también tiempo libre, tiempo para nuestras familias, tiempo para nuestras amistades, tiempo para dormir, pero que además se conecta con una parte, ¿no? También que nos han enseñado muy arraigada, de que si estamos descansando, ¿no? Que soy una perezosa y eso es un pecado además, ¿no? Entonces, por eso digo, hay diferentes matices, y creo que el ir hablando del cómo me cuido, cómo cuido, es un tema que nos toca a todas las personas, ¿no? Y creo que desde ahí, desde hablar todos los días con las personas, y desde sí generar políticas públicas en los diferentes niveles, pero con sensibilidad. No solo decir, va a ser esto, gobernación, esto Hacienda, muy bien, pero ¿cómo y para qué? ¿No? Y de hecho hay varios programas de tejido de reconstrucción, ¿no? Con una cultura de la paz, y es muy bien, pero ¿cómo le hacemos? Tenemos que trabajar en el territorio. Entonces creo que por eso hay matices, creo que sí es difícil, pero no imposible, ¿no? Wow, pues sí, estos matices echan mucha luz acerca de este tema que es amplísimo, no solamente de cuidar a las demás personas, sino también de cómo nos cuidamos. Y creo que esto especialmente toca de cerca a las mujeres, que además son el interés personal que tengo y también que tengo aquí en el programa. Estoy conversando con las doctoras Luz Galindo y Tania Meléndez, expertas en cuidados, en el sistema de cuidados y en esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de que este es un tema ya reconocido como un derecho autónomo, que nos acaba de decir también la doctora Tania. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo. Ya estamos aquí de vuelta y tengo 1000 preguntas que hacerles, pero ya estamos a la mitad del programa, nos quedan 15 minutos nada más. Y bueno, quisiera abordar esta parte de las preguntas que nos podemos hacer las mujeres que somos las principales cuidadoras. ¿Qué les dirían a ustedes, que son muchas las que nos están escuchando en la radio y en la televisión acá en Quintana Roo, pero también en las redes sociales? ¿Qué les dirían a esas mujeres que se pueden empezar a cuestionar
este tema de los cuidados que ya está reconocido como un derecho? ¿Qué les dirían? Maestra Tania, por favor. Sí, muchas gracias, Aide. Pues creo que va unido a lo que te acaba de compartir la doctora Luz respecto al proceso de sensibilización, ¿no? Porque en efecto, pues la normativa, como nos dice la doctora Luz, pues está bien, es deseable, ¿no? En una sociedad que tengamos documentos que avalen, que definan a los cuidados y al cuidado en particular como un derecho que debe de estar en las políticas públicas y en los diferentes órdenes de gobierno. Pero me parece que el diálogo que estamos llevando, por ejemplo, ahorita, los medios de comunicación tienen mucha injerencia para seguir reproduciendo los roles y estereotipos clásicos que, pues, por supuesto, colocan a las mujeres, ¿no? En estos papeles socialmente asignados de los cuidados, de quienes son las personas a partir de estos estereotipos, ¿no? Como son las personas que son amorosas y que maternan, ¿no? Y además todo lo que le colocamos al maternaje, ¿no? Al hecho de maternar. Entonces, pues son quienes deben de cuidar. Y pues esto, lamentablemente, en los medios de comunicación tradicionales, pues lo seguimos viendo, ¿no? Que se reproducen, e incluso en los que no parecieran medios de comunicación tradicionales, que son las redes sociales, hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, ya hay un hashtag de la tradwife, ¿no? Y que se reproduce o se avalan estos roles clásicos, estos estereotipos clásicos de las mujeres que son cuidadosas y que atienden sus hogares, ¿no? Con una gran felicidad, ¿no? Y que lo que hemos dicho, ¿verdad, Aide, verdad, Luz, en los feminismos es que no es que invalidemos estos papeles de las mujeres, es que reproduzcamos que ese es el único papel que tienen las mujeres y que no hablemos en los diferentes medios de comunicación, en la academia, en la sociedad civil organizada, que no divulguemos que hay otras maneras de entender el reparto de las actividades de cuidado, la responsabilidad y la corresponsabilidad de las diferentes personas que formamos familias, y que las diferentes personas que formamos familias, que también incluye a varones, que también incluye a personas de la diversidad sexogenérica, que todas las personas debemos cuidar y autocuidarnos. Claro, esta yo creo que todavía, como bien lo dices, no llega a los medios de comunicación. Me encontraba con una estadística de que el 27% del espacio en los medios de comunicación apenas está ocupado por mujeres. Y si vemos más de cerca, la representación de las mujeres pues es en forma de víctima, es en posiciones secundarias. La figura de los hombres sigue dominando como la autoridad, como la referencia, como la fuente experta. Así es la realidad de los medios a nivel general. Y esto de las tradwives, pues también yo lo identifico como una postura, ¿no? Que empuja para que pues las mujeres no accedan a todos esos derechos que están ya reconocidos pues en la normativa. Y entonces regresando a esto que me gustaría que ustedes nos ayudaran, a quienes no somos muy expertas en el tema, ¿cómo podríamos ir avanzando, tanto hombres como mujeres? Y tú, doctora Luz Galindo, que eres experta en masculinidades, ¿qué les dirías a los hombres que jamás se han planteado esta situación y que dicen, bueno, quien debe cuidar pues son sus hijos, ¿no? Son de ella. Ella los parió y además los quiere mucho y siempre que me acerco me dice que no sé nada. ¿Qué les dirías a esos hombres pues que también pues tienen esa manera de pensar? Yo no sé qué les diría, quiero decirte. O sea, yo creo que hablaría yo les preguntaría que si les gustaría estar a lo mejor más tiempo con sus hijas o con sus hijos.
¿no? O sea, no desde el cuestionamiento de por qué no lo hacen, porque eso me parece que está dentro de una estructura ya, ¿no? Dada y que damos por hecho. Y cuando estudiamos acá, hicimos una investigación con jóvenes estudiantes que son papás acá en FES Aragón, ¿no? Y que está por salir el libro Paternidades y Cuidados, y fueron, bien interesante. Aquí la maestra Tania y yo coordinamos esta investigación. Los muchachos, los papás jóvenes y no tan jóvenes, primero no nos querían dar entrevistas a las mujeres, ¿no? Dijeron, no, que las mujeres no nos entrevisten, queremos que nos entrevisten hombres. Y ya que los entrevistaron, nuestros compañeros del equipo les preguntaron que por qué no querían que los entrevistáramos las mujeres. Y nos dijeron dos cosas principalmente. Una, porque se sentían muy cuestionados como hombres, y que tenían, la segunda, dos, o sea, miedo de equivocarse de algo como padres y decírnoslo y que fueran a ser, acusados de algo, ¿no? Y eso también nos da a nosotras, nos dio, una serie de más interrogantes, pero también de respuestas, de decir, claro, estos papás, ya lo verán en el libro, se involucran de diferentes formas en los paternajes y en las paternidades, y también hay dificultades para ellos, ¿no? Por la estructura. Entonces, por eso yo te digo, yo les diría, ¿a ti te gustaría, no? Porque a lo mejor es una pregunta que nunca se han hecho, como han sido los proveedores principales, ¿no? Ni se la habían hecho. Entonces yo les diría, ¿te gustaría pasar más tiempo con tus hijos o tus hijas? Porque además la estructura sigue pensada para que los proveedores principales sigan siendo los varones, ¿no? Entonces es una estructura, y donde algunas mujeres también, cuando trabajamos con grupos de mujeres, nos dicen, no, es que yo he cuidado toda mi vida, ¿cómo voy a dejar de cuidar? ¿No? Es parte de nuestra identidad, claro, y es, ¿cómo me van a quitar eso? ¿No? Y no queremos quitarlo, queremos redistribuirlo para que todas las personas tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Pero por eso hablo generalmente de los matices, donde necesitamos una reconfiguración, donde las personas, por eso pongamos en el centro el cuidarnos. Y por eso creo que desde ahí hablaría yo con los hombres. Ahora tenemos los jóvenes, mujeres y hombres que ya no quieren tener ni hijas ni hijos, ¿no? Y una de las cosas que nos dicen ya en varios países, ya hay varias investigaciones que dicen que no quieren, no les alcanza el dinero y no tienen tiempo para cuidar, ¿no? Entonces, claro, por eso, es lógico, no quieren tener hijas o hijos si no les va a alcanzar el dinero y no van a poder cuidarlos. Y entonces se va vinculando, ¿no? Esta temática, y es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, ¿no? Ahora mismo, en Ciudad de México, estos días muy probablemente escucharon la noticia de la pipa que explotó, ¿sí? Hay más de 65 personas en el hospital. ¿Qué implica, no?, para esas familias, y qué ha implicado también para la sociedad, porque en la universidad nos estamos organizando, ¿no?, para lo más que se pueda apoyar en los hospitales y a las familias, porque quienes están en el hospital eran proveedoras o proveedores principales, por ejemplo, ¿no? Entonces vean cómo estos cuidados están en el día a día. Claro. Además, se dan por sentados, ¿no? O sea, suceden, no los vemos hasta que, como esta tragedia, revela las grandes necesidades, pero también revela a las y los proveedores, a las personas que son principales cuidadoras, ¿no? Y entonces una familia, una comunidad se tambalea. Yo creo que esa puede ser también una línea, pues, de reflexión personal, de cuando alguien enferma en casa, ¿qué sucede? Y si esa persona es la mamá, ¿qué sucede? Y porque luego también ya somos especialistas en cuidar, y cuando la especialista no está,
¿no? ¿Qué pasa con estas otras personas que tienen que cuidar? Gracias, maestra, por darnos esta vía, porque yo generalmente soy muy ahí, les echo pleito, dense cuenta, y dice la maestra, no, matices, me encanta matices, esa idea, hay que preguntar, por eso fue mi maestra, sí la conocí porque fue mi maestra y desde entonces tiene mi aprecio y mi admiración la maestra Luz Galindo. En estos últimos minutos, ¿qué les gustaría compartir con la audiencia que no dominamos este tema, que nos sigue pareciendo invisible, que lo damos por sentado, como parte de una reflexión hacia, pues, a todas las personas que nos están escuchando? Maestra Tania, por favor. Sí, pues con estos comentarios últimos que tanto Luz como tú acaban de hacer, pues nos damos cuenta, y me gustaría que todas las personas nos lleváramos esa reflexión, que sin los cuidados pues no hay sociedad, no hay comunidad, no hay familias, no hay redes, no hay soportes, ¿no? Entonces, que es muy importante el que reflexionemos, entendamos que pues que también si nosotras mismas, las personas, no se autocuidan o no procuran un cuidado y un bienestar, no pueden cuidar, ¿no? Y también que ubiquemos, ¿no?, la responsabilidad que hay de las redes de afecto, las redes, pues los vínculos, ¿verdad?, en los trabajos, en las familias, en los diferentes espacios en los que nos desarrollamos, en las escuelas, porque pues sin estas redes sociales, ¿no?, en el sentido de el tejido social, ¿verdad?, por el cual nos sostenemos como comunidad y como sociedad, pues no existiría incluso, ¿no?, pues los recursos naturales, ¿no?, que son importantes, que tengamos una conciencia de los cuidados al agua, ¿no?, a los recursos no renovables y muchas implicaciones que tienen los cuidados. Entonces, pues la invitación o la reflexión que considero nos llevamos de esta charla, que pues les agradezco porque ha sido muy pues importante y me ha llevado a reflexionar muchas cosas, es que pues tengamos como se ha repetido también muchas ocasiones en los temas de los cuidados, pues que pongamos en el centro de la vida, ¿no?, que identifiquemos que sin los cuidados pues no podríamos existir. Muchas gracias, doctora. Y justo hacia allá quería también orientar esta participación de la maestra Luz, porque también lo comentaste. Hay que poner los cuidados en el centro. ¿Qué significa eso? O sea, no existimos como sociedad, pero si nos puedes dar un poco más de detalles, ¿cómo es esto de ponerlos en el centro y desaparecemos, no existimos? Realmente sobre los cuidados se construye nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad. ¿Es así? Sí, yo creo, a ver, es bueno, que pensemos, les propongo que pensemos, ¿no? Si no nos hubieran cuidado a nosotros desde que somos bebés, pues no estaríamos aquí, ¿no? Y si nosotros no cuidáramos a nuestras hijas, nuestros hijos, o cada quien, no solo a sus hijos, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, o incluso también ya cuando están en contextos, por ejemplo, de situación de calle, las personas, o sea, hay otro compañero o compañera, ¿no?, que le procura bienestar. Entonces, en ese sentido, son estas acciones, les decíamos, actividades de bienestar, ¿no? Entonces, sin estas acciones de bienestar, pues no existiríamos los seres humanos, ¿no? A lo mejor otros seres, porque tenemos otros seres sintientes, otras especies, probablemente, ¿no? Pero los seres humanos necesitamos. Entonces, por eso se habla de los cuidados en el centro, ¿no? Sin esos cuidados no existiríamos. Y hay quienes incluso proponemos que no solo son los cuidados, que lo que tiene que estar en el centro es el tiempo, pero el tiempo no productivo. O sea, porque lo que ha estado la prioridad
pues en general en el mundo es el tiempo que produzco, ¿no? Por lo que produzco es por lo que valgo económicamente. Entonces, como eso es lo que vale, pues por el cuidar no vale si no está pagado, ¿no? Entonces, pero se vincula con el tiempo, o sea, es una relación de tiempo. Entonces, la propuesta es, ya había algunos teóricos, por ejemplo, bueno, economistas, ¿no? Arcadio Olivares, que mencionaba, que nos decía que se tenía que hacer una reconfiguración. Él decía, y en lugar de tener 3 o 4 trabajos, ¿no? Como los tenemos a veces en México, tener uno, dice, pero que con ese uno sea digno, que se pague dignamente, pero a todas las personas, que no se trabaje tantas horas, ¿no? Y que todas las personas tengan un trabajo productivo, pero también que tengan trabajo reproductivo y de ocio, ¿no? Es una reconfiguración y es pensar el mundo desde otra lógica, bien complicada, porque no está pensado el mundo así, ¿no? No está, o sea, el mundo está pensado, el centro, la productividad, ¿no? Ahora, está pensado desde el siglo XVII para acá, porque tampoco es cierto que siempre ha sido así. Hay matices también, hay momentos en la historia y también hay países en los que no se trabaja como se trabaja en México. Somos el país de América Latina con más horas de trabajo productivo, con menos días de vacaciones, por ejemplo. ¿Eso tiene una repercusión? Claro, claro, ¿no? Y aquí no es lo mismo además Quintana Roo que Ciudad de México, que Colima. O sea, hay matices, ¿no? Que tiene que ver con el clima, por ejemplo. Entonces, cuando decimos los cuidados, y yo me atrevo a decir, y también el tiempo al centro, es una reconfiguración diferente, sin una lógica productivista. Pero eso nos lleva, pues, a cuestionarnos lo material también, ¿no? O sea, que no es fácil, ¿no? Entonces, dejamos la reflexión, porque esto es un tema, pues, de eso se trata, que sigamos platicando y que vayamos haciendo. Y yo les diría a nuestras compañeras, nuestros compañeros, que me parece importante cosas cotidianas, que coman, que duerman lo mejor posible, por ejemplo, ¿no? Que si tienen una preocupación, la escriban para que no las esté carcomiendo, por ejemplo, ¿no? Y esas son formas de cuidarnos y que también aportan a nuestra comunidad, ¿no? Y que, como decían, es tan cotidiano que no lo vemos, ¿no? Ay, no desayuné. A las 6 de la tarde estoy desayunando y comiendo, ¿no? No, porque estamos en la lógica productiva, ¿no? Ay, no importa, tengo que trabajar, no, a ver, tengo que desayunar, pero si me pongo primero no, estoy mal, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, y es cuestionarnos. ¿Y es fácil? No. También les digo, no es fácil esto que les estamos compartiendo, porque es pensar desde otra forma, ¿no? Vaya, y sí es un paradigma completamente diferente, ¿no? Porque primero la lógica productiva y también esta lógica de estar primero para las demás personas y al último nosotras, especialmente las mujeres. Pues hemos llegado al final de esta maravillosa conversación con la doctora Tania Meléndez y con la doctora Luz Galindo, especialistas en estos temas de cuidado. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues nada más agradecerte, Aide, por el espacio, y pues que ojalá nos podamos llevar muchas reflexiones, porque en efecto esto es de la vida cotidiana, pero también es importante que lo sigamos trabajando en la academia, en la sociedad civil organizada. Y bueno, pues ustedes que están, que forman parte de estos medios de comunicación, pues tenemos mucha tarea al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctora Tania. Doctora Luz, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecer, ¿no? el espacio, la apertura de tratar estos temas, porque
creo que el hablarlos nos acerca a las personas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, gracias por compartirnos todo su conocimiento, sus reflexiones, y espero que estén pronto compartiéndonos también los resultados de esta investigación que verá la luz próximamente. Yo me quedo con un montón de preguntas porque es un tema tan extenso, tan rico, que tiene tantos matices. Me voy con esa aportación, tiene tantos matices que es importantísimo seguir hablando de esto. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible: a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.